Gracias por invitarnos, por sus palabras. Compañera Gloria, muchísimas gracias por escucharnos y escucharnos. Maravilloso escucharnos. Siempre es inspirador tener la oportunidad de escucharlo. Y a cada una de ustedes, gracias por permitirnos este espacio. Lo malo de nosotros los alumnos, de hablar después de los maestros, es que no te queda como el para arriba, ¿no? Ahora que digo, dice uno. Pero bueno, voy a intentar. Yo quiero empezar un poco hablando de dónde venimos, qué es lo que representamos desde el punto de vista del origen. Y quiero empezar un poco marcando el momento en que nos encontramos para poder identificar ese de dónde venimos. Quizás estamos viviendo el primer momento de apertura democrática del siglo XXI. Quizás podríamos construir un gobierno para la apertura democrática. Y eso es importante decirlo porque nuestra historia reciente, por lo menos de la que nosotros hacemos parte, no es la historia de la apertura democrática. Es la historia de lo que el maestro Francisco Gutiérrez Sanín llama la época de las violencias, de la violencia institucionalizada y de la violencia exterminadora. Ese es nuestro pasado más reciente. La década de los 80 fue una década de la violencia exterminadora contra actores del movimiento campesino, del movimiento social, del movimiento estudiantil, del asesinato de Chucho Peña, Leonardo, de todos los que era un símbolo de las luchas estudiantiles de los 80. La década de los 90 se abrió con la Constitución del 91, que era el sueño de la apertura democrática, que era la posibilidad de empezar un nuevo camino, un nuevo transegar, que fue el producto de las luchas sociales, que fue el producto de los acuerdos de paz de organizaciones como el M19, el Quintín Lame, la Corriente de Renovación Socialista, el EPL y el PRT. Organizaciones guerrilleras que se comprometieron a la paz sobre la base de hacer una reforma a la Constitución. Ya había habido una reforma constitucional con los acuerdos del 86 que facilitó las elecciones en Colombia de alcaldes y gobernadores, porque antes los alcaldes y los gobernadores los nombraba el presidente también. Entonces, estos procesos nuestros del 91 se vieron truncados porque aunque hicimos una constitución que prometía esa apertura democrática, se cegaron con la violencia exterminadora contra los movimientos populares que impulsaron esa constitución política. Y la violencia llegó a cifras como eliminar un partido político que acaba de ganar a instancias internacionales una condena que responsabiliza al Estado colombiano de ese genocidio contra un movimiento político. Bueno, nosotros somos sobrevivientes de eso, Juan. La segunda mitad de la década de los 90 se puso mucho más complicada. 4 millones de colombianos fueron desplazados y desplazadas de sus tierras. Y luego llegó la minería a esas tierras, por coincidencia, por supuesto, pero llegó la mina, que hoy tiene los grandes negocios de la extracción en Colombia. Y esos millones de campesinos desplazados, sin contar la cantidad de asesinados, ya no también en las grandes masacres, pero no solo en las masacres, sino en esos pequeños asesinatos, o en esos asesinatos, pequeños no, en esos asesinatos selectivos de líderes y lideresas del movimiento sindical colombiano. 5.000 dirigentes sindicales asesinados en Colombia. Un genocidio contra el sindicalismo. Así como en Guatemala en los 40 vivimos un genocidio contra los pueblos indígenas, acá vivimos el genocidio del sindicalismo en Colombia. Es una violencia exterminadora. En plena Constitución del 91, donde hablábamos de participación directa, donde hablábamos de democracia participativa, de Estado social de derecho. Y la década de los 2000, pues, yo digo que la década de los 2000 se puede resumir en una cifra de cómo funcionó la violencia exterminadora. La cifra es 1402. Esa cifra resume ese gobierno, o esos gobiernos. Entonces, si nos damos cuenta, desde el momento en que nosotros nos metimos en esto de la política hasta hoy, no hemos vivido un gobierno de apertura democrática. Y este podría ser la puerta de un periodo de apertura democrática en Colombia. Y eso nos pone unos retos diferentes de gobernar. No solamente es aplicar las reglas que ya el Estado construyó,
sino cambiar también las reglas que el Estado construyó. Y hay que cambiar las reglas que el Estado construyó, porque las reglas que creó el Estado son las de un Estado que hace la violencia institucionalizada y que se quedó callado frente a la violencia exterminadora. Y además de un Estado que se construyó bajo la égida de los grandes negocios transnacionales y no bajo los pequeños proyectos territoriales de la gente. Entonces nos toca también cambiar la lógica como es el Estado, si queremos un gobierno y un Estado que garantice esa apertura democrática. Nosotros todos los días estamos, digamos, estudiando cada vez más cómo nos conectamos mejor con las organizaciones solidarias en el territorio. Y no es fácil, porque el Estado tiene cualquier cantidad de barreras para relacionarse con las organizaciones solidarias desde el punto de vista contractual, desde el punto de vista de los compromisos. Allá también tenemos, querida Gloria, gente que sabe hacer documentos de 4 páginas para decir que no somos competentes. Y ha sido una pugna interna para decirle a la gente, y pedagogía también, para decirle a la gente que esa no puede ser la respuesta, que este es un solo Estado, un solo gobierno, y que como gobierno tiene que buscarle salidas a los problemas de la gente. Así que yo quiero plantear algunas propuestas de lo que deberían ser esos retos nuestros, en clave no de hacer lo mismo, porque repito, el modelo de gobierno que nosotros hemos asumido o del cual llegamos es el gobierno de la violencia institucionalizada y de la violencia exterminadora. No solamente el problema de la guerra, porque digamos que la guerra pone una carga, pero esta no es la guerra. Esta es la violencia contra actores que desde los territorios han luchado por la defensa del trabajo, o por la defensa del río, o por la defensa del páramo. No olvidamos la cifra de más de 1000 líderes sociales asesinados en los últimos, no sé, 6 años, 7 años. Entonces, ¿cómo cambiar esa lógica de Estado? Lo primero que nosotros tenemos que hacer es cambiar la mentalidad del Estado contrainsurgente. No es cierto que quien se moviliza, quien saca una pancarta, quien hace una protesta o un bloqueo es enemigo del Estado. No, es una comunidad que tiene unos derechos y que quiere manifestarlos a partir de uno de los derechos elementales de la modernidad, el derecho a la protesta. Y entonces asumir que no son enemigos del Estado, que no quieren tumbar al presidente, sino que quieren cambiar la realidad que los ha puesto en condiciones de indefensión, de marginación, de exclusión, que ese es el objetivo de la movilización, pues entonces nos va a poner como Estado a responder de forma diferente. La respuesta del presidente Petro ayer a los compañeros trabajadores taxistas es que ustedes son trabajadores y tienen derecho a protestar. ¿Cuál es el problema? No son enemigos del Estado que están construyendo una gran conspiración para destruirlo, no. Esa mentalidad contrainsurgente sobre la cual se ha construido nuestro discurso y nuestra narrativa y nuestra práctica institucional es la primera que hay que derrotar. Ya lo dijo Gloria, es la idea del enemigo interno la que hay que sacar, porque las comunidades, los movimientos sociales no son el enemigo, son los aliados. Ahora, segundo, hay que construir otra lógica de la gobernanza, y la gobernanza parte por reconocer al interlocutor del otro lado, y esa gobernanza se hace con los movimientos sociales y los movimientos populares. Y esos movimientos sociales tienen una gran expectativa, porque esos movimientos sociales son los que hicieron que Gustavo Petro y Francia Márquez hoy lideren este gobierno. Porque esos movimientos sociales son la expresión de la movilización de no retorno que empezó en noviembre de 2019, que en medio de la pandemia salió en las calles en septiembre a protestar por el asesinato de un abogado en un puesto de policía en Bogotá. Esos jóvenes fueron los que salieron a la calle a enfrentar la reforma tributaria en abril de 2021, y ese estallido social transformó a Colombia. ¿Y quiénes eran los que estaban en la calle? Eran los movimientos estudiantiles, eran los jóvenes de la barriada, eran los sindicatos, era el movimiento campesino, era el movimiento ambiental. Esa es la gente que hizo posible llegar al gobierno. Entonces, si nosotros no entendemos que nosotros venimos de esa resistencia popular, vamos a seguir haciendo lo mismo que hacíamos. Quizás lo hacemos mejor, porque no vinimos por la plata, porque vinimos a hacer gobierno. Quizás lo hagamos mejor en las reglas de ellos, pero no podemos hacerlo con las mismas reglas de ellos, porque la gente que votó por este gobierno es la gente del movimiento popular que dijo no más a este modelo de Estado. Entonces, esa es la primera
el primer reconocimiento, una gobernanza que implica una relación contradictoria, porque tenemos contradicciones con el movimiento popular, por supuesto que sí, pero no es una relación de oponentes, y eso es diferente. Podemos tener una relación contradictoria, pero no tenemos necesariamente que tener una relación de oponentes. Segundo, hay que hacerlo desde los territorios. Ha llegado el momento de implementar todo aquello que la academia construyó para poder construir un país de regiones. Orlando Falsporta, el gran maestro de todos nosotros y de nosotros. Entonces hay que hacerlo con la gente del territorio, ya lo dijo Manrique, porque cada territorio tiene una particularidad, no solamente en la diferencia de sus poblaciones, sino en los niveles de exclusión con respecto a un país centralista y centralizado que todavía no quiere salir de ese esquema centralista. Entonces hay que hacerlo con los territorios y desde los territorios. Tercero, hay que hacerlo en clave de recoger ese pluriverso del territorio, porque ese pluriverso también tiene agendas diferentes. Sí es cierto que hay unas agendas de la igualdad, pero también hay unas agendas del reconocimiento, y hay unas agendas de la diferencia y de la inclusión. No es lo mismo la inclusión en un pueblo marginado como Buenaventura, que lleva 30 años soportando la exclusión porque se ha dedicado a fortalecer el negocio portuario, que las situaciones de los pueblos indígenas del Guainía son realidades diferentes. Entonces, ¿cómo actuamos con la misma cátedra? No podemos. Así que hay que reconocer esa diferencia poblacional, ese pluriverso. Y cuarto, es necesario crear acuerdos puntuales y concretos con los territorios, gobierno y comunidad. Sousa nos decía por ahí en algún libro que los principios del Estado, el principio de la comunidad y el principio del mercado definían nuestra sociabilidad. Lo que hizo el neoliberalismo fue destruir las redes de la vida comunal, de la vida comunitaria, para fortalecer al mercado. El que salió beneficiado fue el mercado, con la ayuda del Estado. Lo que le correspondería entonces a un gobierno de apertura democrática y en perspectiva contracíclica es darle poder a la comunidad con la ayuda del Estado para negociar de otra manera con el mercado. Y ahí nos corresponde a nosotros entonces empezar por el territorio, por las poblaciones, por la conflictividad intrínseca de esa relación, para poder establecer unas nuevas reglas, no para resolver el problema de estos 3 años, sino para crear la ruta de un país que salga de la violencia institucionalizada, que jamás repita la violencia exterminadora y que nunca más vuelva a la guerra.